Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña... Ahora sí, ya se encuentra conmigo, como le decía, la doctora Minerva Parra Ortiz, quien es urgencióloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, egresada de ahí. Trabaja actualmente en el Hospital General de México y en el Centro Médico ABC de Santa Fe. Y bueno, como siempre, nuestra colaboradora, la doctora Carmen Espinosa, y nos van a platicar en conjunto sobre los accidentes en niños. De los niños. Sí, Lili, pues Gracias, se nos hizo doctora. muy interesante este tema, porque bueno, frecuentemente los papás nos hablan por teléfono muy preocupados sobre los accidentes que pueden tener los niños, y hay cosas que tenemos que atender de urgencia, claro, y habrá cosas que podemos atender ahí mismo en casa y que no ameritan mayores cuidados. Entonces, bueno, se me hizo muy interesante este tema y por eso te traje a la experta. Ella es urgencióloga pediatra. Y bueno, pues, por favor, Minerva, si nos puedes empezar hablando un poquito de lo que son los accidentes en los niños. ¿Cuáles son los más frecuentes? Depende de la edad. Claro. A mí me encanta este tema por dos razones. La primera es porque es prevenible. Hasta el 90% de todos los accidentes se pueden prevenir si nosotros tenemos todas las precauciones. Claro. Y la otra es que en esta temporada se incrementan mucho las lesiones en los pequeños y yo trabajo en un servicio de urgencias, estamos de forma constante con estos pequeños y es una situación bastante frustrante cuando llegan este tipo de pacientes. Entonces tenemos que, por ejemplo, y otra cosa importantísima es que es una de las primeras causas de muerte en los niños y es prevenible, entonces hay mucho que hacer por ahí. Las dividimos principalmente, bueno, recordemos que el niño es muy hiperactivo, claro, es inexperto. La forma de responder es diferente a la de un adulto, es inmadura. El niño se mueve muy rápido en relación a un adulto y entonces tenemos mucho más lesiones. Claro. Aunado a esto, tenemos que su tamaño es pequeño, su cabeza es grande en el caso de los lactantes, y entonces va por edades. Por ejemplo, en los pequeños... vamos a dividirlo también. ¿Dónde ocurren los principales accidentes? En casa. O sea, uno creería que es en la escuela, que es en la calle, pero el principal lugar donde ocurren esos accidentes es en la casa. Doctora, y esto responde a que es donde más tiempo permanece el niño, en donde menos cuidados así obligados tiene el niño y en donde más elementos a su alrededor tiene para ser vulnerable a los accidentes. Tiene todo a la vez, tiene más tiempo, está más relajado, generalmente los papás están relajados y están ocupados en sus actividades diarias, pero también, por ejemplo, en la escuela tiene actividades seriadas, no hay suficientes, no hay o no debe de haber cuestiones como alambrado, está todo, bueno, tratan de que esté controlado en esas áreas. Claro. Entonces, el niño en casa está relajado y lo más interesante, y cómo está comprobado esto, es que ocurre en el periodo vacacional, como ahorita. Entonces, el niño está literal emocionado, jugando, y el papá está entretenido porque hay muchas cosas que hacer en este periodo. Entonces, por ejemplo, a veces les digo a los papás de mis pacientes, por edades, si nosotros nos detuviéramos un minuto a ver todas las salientes que tenemos en las paredes, por ejemplo, si tengo un bebé que gatea, es un lactante, si el papá se gateara y viera lo que hay debajo de la cama, que puede encontrar va por edades, una moneda, una canica, ¿qué es lo primero que hace el bebé? Claro. Introducirle a la boca. Y entonces claro, es una de las principales también causas de atragantamiento, objetos extraños. Si nosotros pusiéramos a la altura del bebé, veríamos que puede haber una saliente, un clavo debajo de la mesa. Claro. Las mesas que tienen vidrios o que tienen esquinas filosas son constante causa de lesiones en la carita. El niño es pequeño, entonces tenemos que prevenir, eso es lo que tenemos que hacer. Si es un niño más grande, es más hiperactivo. ¿Qué sigue por ahí? Las ventanas. Tiene curiosidad, entonces
se para, tenemos que evitar o debemos de evitar tener sillas, por ejemplo, cerca de la ventana, porque se suben y la cabeza es más grande en relación al resto de su cuerpo y entonces el simple hecho de asomarse esto puede implicar que se caigan más fácil. Ven muchas caricaturas de superhéroes y los superhéroes los quieren imitar, ¿no? O luego también los enchufes, ¿no? Que el niño indudablemente lo que dice la doctora Parra es muy cierto. Nosotros como papás no nos damos cuenta de qué riesgos tenemos en realidad en casa, ¿no? Está el clásico papá que va por el cloro en una botella de Coca-Cola o que va por alguna sustancia de estas corrosivas y las dejan al alcance de los niños. Entonces, nos han tocado niños que también se han tomado los medicamentos de los papás o de los abuelitos, que de repente ellos tienen varios medicamentos para la presión alta, para la diabetes, para diferentes enfermedades y pues el niño va y las toma y cree que son dulces, cree que son sustancias que no le van a causar daño y se las comen, ¿no? Exacto. Entonces sí hay que tener mucha precaución, o sea, la mayoría de los accidentes, recordemos que es la primera causa de muerte en nuestro país, en niños de 1 a 4 años de edad, o sea, es la primera causa de muerte. Entonces sí es muy importante por eso este tema. Yo quería que la doctora pues nos explicara bien qué tenemos que hacer, Minerva, para tratar de evitar estos accidentes. A ver, doctora, ¿qué le parece si vamos por partes? Por ejemplo, en el caso de que un niño ingiera algún medicamento, ¿ahí qué se tiene que hacer? Bueno, tenemos que primero evitar, si tengo un familiar o algún adulto en casa que es diabético, hipertenso, que toma medicamentos muy especiales, 2 tabletas de esas en un niño pequeño puede provocarle la muerte si no lo identificamos, porque ni siquiera sabemos que las ingirió. Claro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es guardarlas bajo llave. Una vez que las ingiere, tenemos que identificar, agarrar nuestra caja de medicamentos y acudir con el niño al hospital si el niño está alerta. Claro. Es muy importante que lleven el medicamento, saber cuántos medicamentos faltan en esa caja, porque nosotros podemos calcular la dosis para saber si es nada más una dosis alta o una dosis letal, que le puede provocar la muerte. Y lo más importante es acudir al servicio de urgencias en menos de 2 horas para que podamos actuar. Que esto implica hacer un lavado gástrico, meter una sondita por su nariz, que va a su pancita, lavamos o sacamos el medicamento y ponemos medicamentos que contrarresten el efecto tóxico de ese niño. Muy bien. Entonces, o por ejemplo, si ingirió medicamentos que bajan la glucosa, como para pacientes diabéticos, les ponemos glucosa en sus soluciones intravenosas. Muy bien. Entonces, tienen que acudir a urgencias en las primeras 2 horas, de preferencia en los primeros 30 minutos. Ahora, ¿qué pasa si un niño se cortó, se quemó, se raspó y hay sangre? Se toma al niño y corriendo se lleva al niño al doctor, o si hay un hueso expuesto también, porque pudiera ser en una caída, ¿no? Claro. ¿Qué se hace? Ya sé que está muy trillado, pero de verdad lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Hemos tenido... Claro, sí, qué bueno que lo dice, porque es cierto. Si no mantienes la calma, entonces puedes echar a perder todo, ¿no? Y eso es el punto puedes terminar número hasta accidentado tú. Claro, de hecho, hemos tenido accidente sobre accidente cuando el niño llevaba una otitis porque no tenían que correr. Entonces, lo primero que tienen que hacer, si el niño está alerta, mantener la calma. Si es mucha la sangre que está saliendo del área donde se lesionó, lo único que tenemos que hacer es comprimir mientras nos dirigimos al hospital más cercano en este caso. Muy bien. ¿Y qué pasa si el niño ingirió cloro, pino, sosa cáustica, jabón, todo esto? Sí. ¿Qué ocurre ahí? Muy bien. Bueno, los dividimos en los industriales y en los que no son industriales. Por ejemplo, los que se venden a granel, los que pueden vender en la calle por litro. Esas sustancias están mezcladas, por ejemplo, les ponen más sosa cáustica para que sean más potentes o para que sean mejores limpiadores. Y entonces esos son mucho más dañinos. Cuando eso es más frecuente y provocan unas lesiones en el esófago que pueden provocar que se rompa el esófago, que haga unas cicatrices o que a la larga, cuando sea un adulto, el niño tenga lesiones severas o hasta cáncer a ese nivel, después de muchos años, entonces puede dejar secuelas. Claro. Algo que es bien importante, no provocar el vómito, sí, claro, no, cuando un niño ingiere una de estas sustancias. Porque lo primero que pensamos es, hazlo vomitar para que no debemos... Porque es sosa cáustica, como ya te dijo la doctora, estamos teniendo una sustancia que lastima el esófago. Entonces regresa. Si yo provoco el vómito, voy a causar todavía más daño. Qué mal entrar y qué mal salir. Nosotros le provocamos la segunda quemadura. Muy bien. Entonces tampoco.
Y es importante también llevar el producto que ingirió. Nosotros vemos la concentración, si tiene una norma, y normalmente todos tienen una ficha técnica, sobre todo cuando son marcas reconocidas, hay una regla que lo rige que dice que no debe sobrepasar ciertas cantidades de tóxicos. Claro. Y entonces nosotros ya tenemos una idea. Si es una marca, digo, no puedo mencionar marcas, pero si es una marca ya reconocida, ya sabemos, no le va a pasar nada, va a estar bien. Pero si es una marca que prepararon en casa, que venden a granel en la calle, no hay forma de saber la concentración y eso nos provoca más daño. Y doctora, qué bueno que usted, yo no estoy en contra de que cada quien trate de salir con su negocio adelante. Pero, como bien usted menciona, estas personas que venden todos estos líquidos, ¿no? O todas estas materias primas para poder hacer la limpieza, sí, pueden ser más baratos, pero no sabemos exactamente la concentración. Y entonces, pudiera incluso con poquito lastimar la mucosa, ¿no? O corroer la piel. Entonces, de preferencia, comprar este tipo de materiales para la limpieza en casa, de una marca, lo que ustedes prefieran, sí, la más barata, pero que sea una marca que ya pasó un control de calidad y que no va a poder, que no va a exponer la salud tuya, de tu mascota, de tu familia, ¿no? Sí, de la familia en general. Exacto. Inclusive hay ocasiones en las que compramos este tipo de sustancias que no sabemos qué contienen y las mezclamos y produce gases tóxicos. Hemos tenido pacientes en el hospital que tienen este tipo de reacción y pues corren porque empiezan a perder la conciencia. O sea, causa intoxicación este tipo de reacciones químicas y para nosotros es difícil tratarlo. Claro. Porque no sabemos qué sustancia fue, a qué concentración fue, qué tipo de reacción química fueron las que tuvieron ese tipo de sustancias. Y finalmente, perdóname, doctora, dígame. Es que te quiero comentar algo más. Bien frecuente en las adolescentes, no me dejaste ir a la fiesta. Y consumo las pastillas. Ya hemos tenido experiencia con productos hasta naturistas. ¿Como de chantaje? Sí, de chantaje. Porque es una forma de chantajear, ¿no? Sí. Finalmente, no creo, lo haces entre la ira que te produce, ¿no? Esta frustración de no haber ido a la fiesta porque estás en la época en la que te quieres ver muy bonita y ser popular y seguramente va a ir el chico que te encanta. Así y ante la negativa dices, ahora va la mía. Pero chavas, no lo hagan, de verdad, porque se puede poner en riesgo la salud, pueden dejar secuelas graves en su salud y no vale la pena, y también le van a dar un dolor de cabeza a papá y a mamá, y ellos saben por la historia de la familia por qué, en qué momento deciden que no es una opción. Así es, ¿no? Sí nos ha pasado también que este tipo de adolescentes llegan a tomar y a consumir sustancias, sobre todo medicamentos es lo que más utilizan ellos. Entonces la recomendación es que los papás tengan cuidado con todas las sustancias tóxicas, medicamentos, cualquier cosa que puedan utilizar, aunque ya estemos con niños adolescentes, tenemos que tener todo ese tipo de cosas bajo llave. Muy bien. ¿Sí? Doctora, ¿y qué pasa cuando estamos en la época decembrina y vienen los cohetes? Ayer decía alguien en Facebook que el que no leyó dice cohetes, y yo cuando era niña decía cohetes, y luego de repente se me va y digo cohetes, y sí he leído mucho, así es que creo que también se vale decir, aunque literalmente son cohetes, ¿no? Pero yo me acuerdo, les cuento una experiencia, aventé uno cuando era niña y ya saben, ¿no? Se cebó, y fui y la levanté. Cuando la levanté, explotó, tronó en mi mano. Entonces mi mano era como un guante inflado de agua, pero era una ámpula. Y te fue bien, Lili. Sí, pero además todos mis primos éramos muy niños y todos en la pileta. Y yo, bueno, no, fue horrible porque mi mano se hizo este tamaño. Te fue bien, Lili, porque actualmente en el hospital tenemos accidentes más graves. Cada vez hacen cohetes más grandes. Sí, porque entonces hemos tenido bebés o niños con pérdida de la extremidad completa, pérdida de un ojo porque les explota cerca de la cara. Esto es muy triste. Yo creo que pero ¿sabes qué es lo más triste? Que los papás, como están enfiestados, están muchas veces alcoholizados, pues los llevan de repente muy tardíamente cuando ya no se puede salvar ese órgano, esa extremidad, ¿no? Claro. ¿Ahí qué se tiene que hacer? Cuando el niño estuvo ahí jugando y explotó el cohete. No jugar, definitivamente. A veces, aunque los lleven de forma inmediata, han perdido extremidades completitas, han tenido lesiones de pulmón, de abdomen, porque hacen literal unas bombas. De hecho, los papás promueven muchas veces el juego en la temporada, las luces,
están todos contentos y felices, y cómo lo festejan con luces. Entonces, ¿qué hacen? Hay diferentes tipos de cohetes que tienen chispitas o que truenan. Entonces, lo ideal es que no utilicen los grandes que truenan. Pueden utilizar los pequeñitos, siempre sea bajo supervisión, Claro. porque los que truenan de ahí hacia arriba son los que provocan, por la onda que liberan, un daño mayor, y pueden lesionar los pulmones, los oídos y perder un brazo nada más por eso. Y lo que dice Minerva de la supervisión es bien importante. A nosotros nos tocó un niño en el que, ya ves, estas que avientas que se llaman buscapiés, ¿sí? Las bolitas son brujas, bolitas y los que son como truenan, que raspas, exacto, son mientras van en el bien. piso. Bueno, pues el niño se llenó la bolsita de estas Y y entre iba ellas, corriendo, sí, y entre ellas se así es. frotaron y se prendió toda la Ay, ropa del niño. Entonces son niños que terminan con quemaduras realmente graves de gran porción de su cuerpo, Claro. y que lamentablemente pues los sometes a mucho sufrimiento, a tratamientos graves, a infecciones, son demasiadas cosas. La supervisión es muy importante. Y lo mejor sería no utilizarlos, No pero si los van a utilizar, bueno, siempre bajo la supervisión de Un de adulto. De un Nada de mi adulto. primito de 12 años ya No. está grande, ya Un sabe que adulto, no, un debe adulto. ser un adulto. Doctora, ¿me iba a decir algo? Sí, hay dos temporadas en las cuales se incrementa el número de lesiones. La primera es ahorita, la época decembrina, y la segunda es en septiembre. Es verdaderamente frustrante llegar a un hospital de quemados en donde llegan así: se quemó, se cayó, hizo un cohete solito en una bolsita porque quería hacer una explosión más grande. Entonces, de verdad, por más que quieras, no puedes volver a reconstruir ese ojo Claro. que perdió, no hay forma de ponerlo. Entonces, estamos en un buen momento de extremar precauciones, pero una vez que ocurre, ¿qué tenemos que hacer? Ir al hospital. No tenemos opción, porque incluso a nosotros nos cuesta, una vez que lo tenemos en esas condiciones, Claro. repararlo. Controlas el dolor, haces lo que puedes, pero no hay forma de volver a poner otro ojo como el que estaba. Y finalmente, doctora, en el caso de sustancias como las drogas, ¿no? Puede ser cocaína, que a veces los oftalmólogos, no es cierto, los otorrinolaringólogos son los que se dan cuenta que era consumidor de cocaína, ¿no? El joven. Pudieran utilizar en exceso estas sustancias, marihuana, y a lo mejor, bueno, la marihuana porque es muy Olorosa, evidente, ¿no? muy evidente. Pero a lo mejor crack o tantas cosas que existen, y el papá no darse cuenta. Y manifiesta a lo mejor un desmayo o no sé, ahí que se tiene que hacer. No sabes qué le pasó a tu hijo, pero ¿existe algún tipo de dato de alerta que te sugiera que tu hijo está atravesando por una intoxicación por drogas? Sí, nosotros lo clasificamos en toxíndromes, que son síndromes o síntomas que se asocian más a una droga. Entonces, por ejemplo, si un niño llega con una alteración neurológica, además de descartar una enfermedad en la cabeza, infección, tumor, hemorragia, una de las causas principales que nosotros hacemos diagnóstico diferencial es intoxicaciones y drogas principalmente. Entonces, nos ayuda mucho la pupilas dilatadas, por ejemplo, muy grandotas, o pupilas muy pequeñas. La piel también tiene una manifestación muy clara, puede estar muy roja dependiendo de la intoxicación, o una piel muy seca, que esa no correlacionaría, por ejemplo, con una infección en la cabeza o con un tumor. Ahí no habría por qué alterarse. En este caso de intoxicaciones, piel y pupilas son muy importantes para nosotros para identificar más o menos hacia dónde va el tipo de droga, además del estado de alerta. Carmen, ¿algo más que consideren ustedes dos, doctora Minerva, de importancia mencionar que todos debemos de saber, porque no solamente tenemos primos, tenemos sobrinos, tenemos hijos de amigos, Claro. y pudiéramos estar en alguna circunstancia en donde la mamá por el estrés pudiera no saber qué hacer, y entonces los demás podríamos... Pues se vale festejar, ¿no? Claro. Pero hay que estar pendiente de los niños, siempre de manera muy ordenada y organizada. Pues los familiares se pueden organizar para tratar de estar vigilando a los pequeños. Eso es muy importante, y lo que comentamos, toda sustancia corrosiva, medicamentos, siempre tenerlos bajo llave, independientemente de la edad que tenga mi hijo. Aunque sea un adolescente, recuerden que ellos también lo pueden hacer. Doctora Parra. En esta temporada la principal causa de lesiones son quemaduras por escaldadura, es decir, agua caliente. Entonces, está prohibido que los niños en esta temporada entren a la cocina. Si pueden poner rejas, lo que tengan que poner. Entonces, literal, quemadura por escaldadura, por ponche, por café, por pozole. Y se van en ese orden todas las camas de los pacientes hospitalizados por quemaduras. Entonces, sería recomendable que en esta temporada los niños no ingresen a la cocina, ni siquiera se acerquen.
Si van a cocinar, sea en la parrilla de fondo, para que el niño no esté en contacto o ni siquiera tenga la oportunidad de... Y nada más hay como una lista de cosas que nosotros podemos hacer para prevenir: tapar los enchufes, no utilizar, por ejemplo, fogatas, y si las apagamos, si las utilizamos, apagarlas completamente. Vigilar, como es una temporada de frío también, hay mucha intoxicación por monóxido de carbono. Entonces no podemos tener calentadores que están un tanto ya casi en desuso. El gas no puede quedar abierto porque nos exponemos. Entonces, cuidado con las sustancias que se queman ahí, porque no se intoxican. Y también se incrementa el número de intoxicaciones por monóxido de carbono y por el uso de gas o fuga de gas en esta temporada. Y como pueden ver, amigos y amigas de Pulso Saludable, todo esto que nos platicaron en conjunto la doctora Minerva y la doctora Carmen es 100% prevenible. Así es que el 90% es responsabilidad de ustedes, así es que hagan todas las medidas necesarias en casa para tener unas felices fiestas y evitar en la medida de las posibilidades que sus hijos corran algún riesgo en la salud. Ahí la voz, dígame, doctora. Ya sé que nos faltó. Accidentes automovilísticos. Ay, claro, si van es la primera causa de muerte mundial, claro. ¿no? Si van a salir a carretera, lo ideal es usar cinturón de seguridad. Y los niños pequeños tienen que usar su silla. Su silla especial. Su silla especial. Si es muy pequeño, tiene que ir, como la cabeza es más grande, tiene que ir dando la espalda al conductor, justo para que la lesión sea menor, y si es más grande, tiene que ir adelante. Los niños no pueden viajar como copilotos porque tienen más riesgo de sufrir una muerte. Si usamos todas estas protecciones, tenemos una posibilidad de disminuir la mortalidad hasta en un 80%. Si siempre usamos cinturón, si el niño no va como copiloto, sobre todo si es pequeño, menos de 1,35 metros, tiene que ir atrás y sujeto en su silla con su cinturón especial, alrededor de 40 kilos tampoco puede ir adelante si es menor a este peso. Y además tampoco deben de ir en las motocicletas sin casco. Bueno, porque he visto el papá, el hijo, la mamá, sí. El hijo, o el papá, los hijos, la mamá. De verdad no hagan eso. No, si de verdad quieren a sus hijos, no los expongan a ese riesgo, porque todos pueden ser potencialmente susceptibles a morir en una motoneta, ¿no? Porque el cuerpo en ese momento es el escudo. No hay más. Gracias a las dos en esta tarde. Gracias, a la doctora Minerva Parra Ortiz, que me decía urgencióloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría. Colabora en el Hospital General de México y también en el Centro Médico ABC de Santa Fe. Y como siempre, a la doctora Carmen Espinosa, colaboradora. Muchas gracias. Saludable. Encantada de verlos. Gracias. Hasta la próxima, doctora. Hasta la próxima. Gracias. Correo electrónico. pulsosaludable@gmail.com. Para saber más. Temblor en el párpado. Si esto te sucede constantemente, preocúpate, pues tu cuerpo está implorando descanso y muchos cuidados. Tal y como lo oyes, estos pequeños espasmos suceden cuando nos encontramos en situaciones de estrés, insomnio, mala alimentación o con exceso de cafeína en el organismo. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx. Para saber más, piel arrugada. Sin lugar a duda, esto es algo que a todos nos ha pasado. Aunque no lo creas, nuestro cuerpo es tan inteligente que cuando se encuentra bajo situaciones de riesgo, busca la manera de mantenerse alerta, y esto es lo que precisamente sucede cuando luego de pasar mucho tiempo en contacto con el agua, nuestros dedos comienzan a arrugarse, como una manera de protegerse de superficies resbaladizas. Tal y como lo oyes, esta es la forma en que tus manos y pies buscan sujetarse mejor para evitar una caída. El reporte especial en Pulso Saludable.
Hola, ¿qué tal, Liliana? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y todo nuestro auditorio. El Hospital Infantil de México Federico Gómez adquirió un equipo de avanzada tecnología llamada resonador magnético, único en América Latina que se adapta a la población pediátrica, el cual reduce el tiempo de los estudios de 40 a 10 minutos en promedio según la enfermedad. El secretario de Salud, José Narro Robles, atestiguó la entrega de este equipo de vanguardia que también permite verificar con mayor detalle el funcionamiento completo del órgano, completos como es el cerebro. Sin invadirle, se pueden observar 256 carreteras en lugar de 15 que se podían revisar en el anterior equipo. El equipo se adquirió con recursos del patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud y de la Fundación González Río Amorte. También facilitó a los especialistas la verificación en cuanto a dimensiones del flujo sanguíneo de los vasos cardiovasculares, lo cual mejora el diagnóstico y el tratamiento. El secretario de Salud, José Narro, celebró que la tecnología de vanguardia se pueda poner a disposición de la población de escasos recursos para el diagnóstico y tratamiento de este padecimiento complejo en instituciones de nivel internacional como el Hospital Infantil de México. Sostuvo que el trabajo articulado entre gobierno federal y organismos civiles permite contar con equipos de última generación que coadyuva con el desarrollo de nuestro país y a mejorar el diagnóstico de los niños. Este nuevo resonador opera en los 2 turnos y agiliza los estudios, con lo cual los pequeños pueden ser atendidos de manera oportuna y sin tener que estar en la lista de espera. Hasta aquí mi reporte, Liliana. Muy buenas tardes. Para saber más, piel de gallina, indiscutiblemente una de las reacciones más comunes en nuestro cuerpo. Si esto te sucede cuando tienes frío, miedo o te encuentras en una situación incómoda, permíteme informarte que los vellos de tu piel se levantan para tratar de aislar el aire o protegerte del peligro, tal y como lo hacen los animales. Sin embargo, lamentablemente en nuestro caso, no tenemos tan buenos resultados como ellos, principalmente cuando del frío se trata. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Las buenas noticias en Pulso Saludable. Y en este cierre ya de 2017, Tox ya empezó desde el pasado 4 de diciembre a celebrar esta Navidad y despedir este 2017 con el ya tradicional encendido del árbol navideño. Ya ocurrió en estas tiendas, pero le cuento que son pinos que además de ser sustentables están una vez más adornados por auténticos artesanos huicholes, con más de 18,000 adornos al estilo meramente huichol, hechos a mano por indígenas huixáricas de la comunidad de San Andrés Comamita, allá en Jalisco. La cadena restaurantera embellece los pinos de sus sucursales de una manera muy prehispánica y peculiar. Piezas llenas de símbolos místicos y creencias que enaltecen la cultura mexicana. Entre ellas destacan los famosos ojos de Dios, jícaras, velas, flechas, guitarras, guarachas, entre otros. Elaborados con chaquira, estas son las cuentecillas de colores en forma de circulito que tienen un orificio en medio de vidrio sobre una base de madera. Bueno, ellos van creando, cabe destacar que ninguno es igual, todos son completamente diferentes. Y este proyecto, llevado a cabo con la asesoría y acompañamiento del Centro para el Desarrollo Integral del Campo, son sus aliados sociales, conocidos como CEDIC, generó más de 500,000 pesos para estas comunidades, por lo que se permitirá que los más de 30 artesanos y sus familias tengan entonces una mejor calidad de vida, beneficiándolos así de manera directa. Soy Isidro Carrillo Montoya, amigo de San Andrés Comamita, estado de Jalisco. Y ahorita me han invitado aquí, bueno, es la segunda vez, ya el año pasado también por aquí estuvimos. Y ahorita pues también igual estamos aquí. Pues nada más quiero comentarles si nosotros o sea, yo tengo trabajando como 8 años ya como parte de CEDIC. Ellos se me han comunicado, me han dicho así más o menos cómo se debe el proyecto. Entonces
Hemos trabajado ahorita, el año pasado igual, ahora igual, hemos hecho 18,000 piezas dentro de 3 meses con 80 o 70 personas de allá de mi pueblo. Yo soy el que coordino con la gente y mi artesanía, pues, lo que están viendo ahorita aquí en esfera y flecha, ojo de Dios y violín y guitarra, todo esto, hacemos nosotros y mi gente lo han hecho, yo nada más como... Desde hace más de 3 años, en alianza con el Pinar de la Cima, que es un lugar muy bello allí en la salida a Cuernavaca, en la parte de la carretera libre a Cuernavaca, se adoptaron esta empresa Tox, es que se alía con esta otra empresa, el Pinar de la Cima, y entonces en conjunto decide esta empresa adoptar, como cada año ya, más de 120 árboles vivos en maceta, promover esta cultura, los cuales al término justamente de las fechas decembrinas, por ahí del 7 de enero, se recolectan y se resguardan para ser reforestados en una reserva natural protegida durante la época de lluvias, para que continúen con su ciclo de vida y contribuyan a mejorar la calidad del medio ambiente en nuestro país. Principalmente, en esta zona del sur de la Ciudad de México, y los pinos se colocan en la Ciudad de México, en las tiendas o en los restaurantes de Ciudad de México, en el Estado de México y Morelos. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué no si Tox está prácticamente en toda la República Mexicana? Debido a las temperaturas de las zonas geográficas, esto es que se puede llevar a cabo porque estas temperaturas permiten que se conserven los árboles vivos en las macetas. Nuestro negocio o nuestro proyecto cambió completamente el rumbo. Hoy ya no nos interesa tanto la cuestión de cortar árboles, hoy ya nos interesa tanto la cuestión que originalmente nació como algo sustentable, como algo novedoso en el año 80, y hace 3 años que estamos trabajando con Tox, le dimos un vuelco a esto. Hoy rentamos árboles, hacemos eventos de reforestación, hacemos carreras y finalmente ocupamos nuestro bosque como un escenario para que finalmente la gente que está cerca de la Ciudad de México se acerque con nosotros y conozca una nueva propuesta sustentable. Y finalmente, incluir a tan emotivas celebraciones el apoyo a la conservación de los pueblos mexicanos. Hacen un festejo doble, para esta compañía y para todos los mexicanos, porque demuestra su calidad de socialmente responsable, y con esta contribución de seguir aportando a la riqueza cultural, ambiental y social del lugar en el que todos nosotros habitamos. Para ello, escuchemos la voz de el responsable de todas estas acciones, Gustavo Pérez Berlanga, director de Responsabilidad Social de Restaurantes Tox. 3 o 4 por día. Y todo lo hacen en la mente, o sea, no lo dibujan, ni lo trazan, ni hay producción en serie. Ponen las agujas, meten la Shakira y lo van haciendo en la mente. Visita nuestra página en línea www.pulsosaludable.com. Para saber más, estiramientos. Seguramente en más de una ocasión has sentido unos deseos casi incontrolables de estirarte, ¿cierto? Si esto sucede, no lo tomes a la ligera y obedece a tu cuerpo, pues esas ganas de estirarte es la forma que él tiene para decirte que ya no puede más. Estirarte hará que tu metabolismo y flujo sanguíneo mejore. El oxígeno fluirá mejor por tu cerebro y tus músculos se relajarán proveyéndote de una deliciosa sensación de bienestar. Para saber más, estiramientos. Seguramente en más de una ocasión has sentido unos deseos casi incontrolables de estirarte, ¿cierto? Si esto sucede, no lo tomes a la ligera y obedece a tu cuerpo, pues esas ganas de estirarte es la forma que él tiene para decirte que ya no puede más. Estirarte hará que tu metabolismo y flujo sanguíneo mejore. El oxígeno fluirá mejor por tu cerebro y tus músculos se relajarán proveyéndote de una deliciosa sensación de bienestar. RadioTV.mx,
Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. radiotv.mx